Mi nombre es Silas. Fui testigo de cómo una ventisca de Montana, de esas que borran el mundo, encerró a un trampero y a una viuda bajo el mismo techo, obligándolos a enfrentar un silencio más profundo que la propia nieve. Aquella noche, el destino no pidió permiso. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias de la vieja oeste, como esta, suscríbete al canal. El invierno de 1885 cayó sobre las montañas rocosas con la furia de un dios olvidado. En Red Creek, la nieve no era una visita, sino una ocupación, y esa tarde se había vuelto una guerra. Dentro de su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, Clara Maeve movía la aguja sobre un trozo de tela a la luz de una lámpara de aceite, ignorando el aullido del viento que azotaba los tablones de madera. El fuego en el hogar era su única compañía, un corazón cálido y crepitante en medio de un mundo helado. Llevaba 2 años así, envuelta en una soledad que había aprendido a tejer a su alrededor como un manto protector. Fue entonces cuando el golpe en la puerta sonó, no como una petición, sino como el último esfuerzo de un hombre por no ser devorado por la tormenta. Fue un sonido seco, desesperado, que hizo que el corazón de Clara se detuviera un instante, justo como el reloj de bolsillo de su difunto esposo. Se quedó inmóvil, con la aguja suspendida en el aire. Nadie salía con una ventisca así, a menos que la muerte le pisara los talones. Su primer instinto fue el miedo, una punzada fría que nada tenía que ver con la temperatura. Era una mujer sola, y la reputación era el único cerrojo que el pueblo respetaba. Pensó en Marta, su vecina, y en cómo sus ojos curiosos serían los primeros en juzgar cualquier movimiento en falso. Pero el viento trajo consigo otro golpe, más débil esta vez, seguido del peso de un cuerpo desplomándose contra la madera. Aquel sonido cambió todo. Ya no era la llamada de un extraño, sino la súplica de un alma a punto de extinguirse. Dejó la costura sobre la mecedora, alisó su delantal con manos temblorosas y caminó hacia la puerta, consciente de que, al abrirla, podría estar dejando entrar un peligro mayor que la propia tormenta. Cuando giró el pomo, una ráfaga de viento y nieve invadió la cabaña, apagando la llama de la lámpara por un segundo y llenando el aire con un frío cortante. En el umbral, recortada, contra el caos blanco, había una figura enorme, casi una bestia de hielo y pieles. Era un hombre, o lo que quedaba de él. La nieve se aferraba a su barba y a sus hombros anchos, y sus ojos, apenas visibles, no pedían ayuda, sino que simplemente constataban el final de su camino. Elias Thorne no dijo una palabra, no tenía fuerzas. Su caballo lo había guiado hasta esa única y parpadeante luz, y él había gastado su última energía en llegar hasta la puerta. Clara lo miró, y en ese instante, el código no escrito de la frontera, ese que obliga a dar refugio al desamparado, pesó más que su miedo. No hubo compasión en su gesto, solo un deber resignado. Se hizo a un lado, un movimiento casi imperceptible, y eso fue toda la invitación que él necesitó. Él se derrumbó hacia adentro más que entrar, cayendo de rodillas sobre el suelo de madera y llevando consigo el olor a pino, a animal mojado y a la inmensidad helada de las montañas. Clara cerró la puerta con esfuerzo, luchando contra un viento que parecía querer reclamar al hombre. El portazo final selló la cabaña, y un silencio denso y pesado cayó sobre ellos. La única luz provenía ahora del fuego, que proyectaba sus sombras danzantes en la pared, haciéndolos parecer 2 gigantes atrapados en una jaula. Él, un intruso armado y exhausto que representaba el mundo salvaje del que ella se había escondido. Ella, una mujer vulnerable cuya pequeña fortaleza acababa de ser violada. El aire se llenó de preguntas no formuladas, de juicios suspendidos. La tormenta rugía afuera.
Pero la verdadera tempestad acababa de empezar dentro de esas 4 paredes. Elias Thorne no se movió del suelo por un largo rato. El calor del fuego de Clara comenzó a derretir el hielo de su barba y a penetrar sus ropas empapadas, pero el frío que sentía por dentro era mucho más antiguo que aquella ventisca. Era un frío que se había instalado en sus huesos años atrás, en los campos de batalla de Tennessee, y que ninguna hoguera parecía capaz de alcanzar. Desde su posición, observaba la pequeña cabaña, el orden silencioso de los frascos en la repisa, la manta remendada sobre la mecedora, el olor a pan y a leña quemada. Todo en aquel lugar hablaba de una vida construida con cuidado, de una paz que él había olvidado que existía. Se sentía como un lobo que hubiera entrado por error en el redil de una oveja, un ser de otro mundo, hecho de nieve y de violencia, y supo, con una certeza dolorosa, que su sola presencia era una profanación de aquel santuario. Un hombre no se convierte en una bestia de la noche a la mañana. La soledad de Elías no nació en las montañas, la trajo consigo. Creció en una granja de Ohio, en una tierra llana y fértil, donde el horizonte era una promesa sencilla. Su padre era un hombre de pocas palabras, como él, pero de manos que sabían arreglar cualquier cosa. Un arado roto, una pata de cordero lastimada, un corazón de niño asustado por los truenos. De él aprendió que el trabajo honesto era una forma de oración, y que la tierra siempre respondía a quien la trataba con respeto. Su infancia olía a heno recién cortado, a tierra húmeda después de la lluvia y al sudor de su propia frente. Era una vida dura, sí, pero era clara, predecible. El sol salía, se trabajaba, el sol se ponía, se descansaba. No había grises, no había dudas. El mundo era tan sólido como la madera del granero que ayudó a levantar. Fue su padre quien le dio la brújula de latón el día que cumplió 17 años. No era un regalo de cumpleaños cualquiera. La había llevado consigo en sus propios viajes de juventud y tenía una inscripción grabada en la tapa, con una letra un poco torpe. No todos los que deambulan están perdidos. Elías no entendió del todo su significado en ese momento, pero sintió el peso de aquellas palabras. Su padre le estaba entregando algo más que un instrumento para no perder el norte. Le estaba dando permiso para buscar su propio camino, con la confianza de que, sin importar cuán lejos fuera, siempre sabría cómo volver a casa. La brújula se convirtió en su talismán, un recordatorio de que pertenecía a un lugar y a una estirpe de hombres que no le temían al mundo, sino que lo enfrentaban con las manos y el corazón. Y por un tiempo su camino parecía estar trazado junto al de otra persona. Se llamaba Abigail. Era la hija del herrero, con pecas esparcidas por la nariz y una risa que sonaba como campanillas en el viento de verano. Se encontraban a escondidas junto al arroyo, donde los sauces llorones ocultaban sus torpes intentos de cortejo. No hubo grandes declaraciones de amor, solo la promesa silenciosa de un futuro compartido, sellada con el regalo de una flor silvestre o el roce de 2 manos mientras caminaban de vuelta al pueblo. Bajo la luna de agosto, un día antes de que él se marchara para unirse al ejército de la Unión, le prometió que volvería. Le dijo que construiría una casa para ellos cerca de ese mismo arroyo. Ella le creyó, porque en ese entonces la palabra de un hombre era tan sólida como una roca. Él también se lo creyó. La guerra, sin embargo, tenía una forma brutal de convertir las promesas en polvo. Los primeros meses, Elías le escribió cartas llenas de una confianza que no sentía, describiendo el campamento, los compañeros, cualquier cosa menos el miedo que se le metía en la garganta cada noche. Las cartas de Abigail eran su único refugio, un trozo de papel que olía a hogar y a futuro. Pero a medida que las batallas se volvieron más sangrientas y la muerte se hizo una compañera constante, las palabras de Elías se fueron secando.
¿Cómo podía describir el horror que veía? ¿Cómo podía seguir prometiendo un futuro cuando cada amanecer era una apuesta incierta? Dejó de escribir, no por falta de amor, sino porque el joven que le había hecho aquella promesa a Abigail junto al arroyo ya no existía. Había muerto en algún campo fangoso, junto a tantos otros. Fue en medio de ese infierno donde conoció a Thomas Maeve. No eran amigos en el sentido tradicional. Eran dos hombres tratando de sobrevivir. Thomas era mayor, un minero de Montana con manos callosas y una calma que parecía fuera de lugar en medio del caos. No hablaba de gloria ni de patria. Hablaba de su esposa, Clara, y de la cabaña que estaba construyendo para ella al pie de las montañas. Un día, durante una retirada caótica a través de un pantano, Elías quedó atrapado en el lodo, herido y agotado, resignado a que ese fuera su final. Fue Thomas quien volvió por él. No dijo nada. Simplemente extendió su mano y tiró con la fuerza de un buey hasta que lo sacó de allí. Esa noche, mientras compartían una galleta dura junto a un fuego miserable, Elías le dijo que le debía la vida. Thomas solo sonrió y respondió: «Entonces, vive una que valga la pena». Esa deuda se selló con una promesa. Unas semanas después, justo antes de la batalla que le costaría la vida a Thomas, éste le hizo prometer a Elías algo. «Si no salgo de esta», le dijo, con la mirada fija en una foto, gastada de Clara, «asegúrate de que ella esté bien. No necesita un héroe, solo saber que no está completamente sola en el mundo». Elías asintió, sin comprender el peso de lo que estaba aceptando. Era una promesa hecha en susurros, en la oscuridad, una de tantas que los hombres se hacían antes de marchar hacia la muerte. Pero cuando vio el nombre de Thomas en la lista de caídos al día siguiente, esas palabras se grabaron en su alma como un hierro candente. La deuda de vida se había convertido en un deber sagrado, una carga que llevaría consigo mucho después de que los cañones se silenciaran. Cuando la guerra terminó, Elías era un extraño en su propia tierra. Volvió a Ohio, pero no al pueblo. Lo observó desde la distancia, escondido entre los árboles. Vio a Abigail riendo con otro hombre, el hijo del tendero, y sintió un alivio amargo. Ella había seguido adelante, había encontrado la paz que él ya no podía ofrecerle. Entrar en su vida de nuevo habría sido como llevar la guerra a su puerta. El hombre que era ahora, lleno de silencios y de fantasmas, no tenía lugar en aquel mundo de promesas sencillas. Así que dio media vuelta y caminó hacia el oeste, sin despedirse, dejando atrás todo lo que una vez había amado. Se estaba exiliando a sí mismo, convencido de que era el único acto de bondad que le quedaba por hacer. Las montañas se convirtieron en su nuevo hogar y su penitencia. Allí, la supervivencia era una verdad simple y brutal. Aprendió el lenguaje del viento, las huellas de los animales, el ciclo de las estaciones. Se hizo trampero porque era un oficio solitario que no requería más palabras que las que uno se decía a sí mismo. La soledad era un manto áspero, pero protector. En la inmensidad de la naturaleza, el ruido de su pasado se atenuaba. Los rostros de los hombres que había visto morir se desvanecían con la niebla del amanecer. Se convenció a sí mismo de que no necesitaba a nadie, de que la independencia era la única forma de libertad. Pero cada noche, al mirar las estrellas, el rostro de Thomas Maeve y la promesa que le había hecho volvían a él como un eco persistente. Durante años, esa promesa fue una brasa latente. Rastrear a la viuda de un minero en el vasto territorio de Montana era una tarea casi imposible, y una parte de él no quería encontrarla. ¿Qué podría ofrecerle? Era un hombre sin raíces, sin fortuna, con las manos manchadas por la violencia. Temía que su presencia solo le trajera más dolor, que reabriera heridas que el tiempo había comenzado a cerrar.
Acercarse a ella se sentía como una traición, tanto a la memoria de Thomas como a la paz que ella pudiera haber encontrado. Así que aplazó el encuentro, moviéndose por las montañas, siempre cerca de Red Creek, pero nunca lo suficiente como para entrar. Se convirtió en un guardián invisible, un fantasma que velaba desde la distancia, atrapado entre el honor y el miedo. La brújula de su padre era lo único que conservaba de su vida anterior. A menudo la sacaba de su bolsillo de cuero, sintiendo el latón frío y liso en la palma de su mano. No todos los que deambulan están perdidos. Se preguntaba si su padre habría estado orgulloso del hombre en que se había convertido. Un hombre que deambulaba, sí, pero que se sentía profundamente perdido. No en el mapa, sino en el alma. La aguja siempre apuntaba al norte, pero él ya no sabía cuál era su dirección. La promesa a Thomas era su único punto cardinal, la única obligación que lo ataba al mundo de los hombres. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que no podría encontrar su propio camino hasta que cumpliera con esa deuda. Y ahora, el destino, con la ironía cruel de una ventisca, lo había arrojado a la puerta de la mujer que había pasado años evitando. Al ver a Clara Maeve, tan frágil y a la vez tan fuerte en su pequeño mundo ordenado, la promesa dejó de ser una abstracción. Tenía un rostro, unos ojos cansados y unas manos que sabían coser y mantener un hogar a flote en medio de la nada. Ya no se trataba de una deuda con un amigo muerto. Se trataba de la mujer viva que tenía delante, una mujer cuya soledad reflejaba la suya de una manera que lo desarmaba por completo. El peso de su pasado y la urgencia del presente chocaron dentro de él con la fuerza de la tormenta que rugía afuera. Mientras el calor del fuego finalmente comenzaba a ganarle la batalla al frío de sus huesos, Elías se dio cuenta de que la verdadera ventisca no estaba hecha de nieve y viento, estaba dentro de él. La tormenta era el choque entre el hombre que había sido, el que se había convertido y el que le había prometido a Thomas Maeve que sería. Estar en la cabaña de Clara no era un refugio, era el ojo del huracán. Aquí, en este pequeño espacio lleno de un silencio que pesaba más que cualquier palabra, tendría que enfrentar a todos los fantasmas que lo habían perseguido a través de las montañas. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de tener la fuerza para sobrevivir a esa tormenta. El olor a estofado que comenzaba a flotar desde la olla que Clara había puesto sobre el fuego le trajo un recuerdo fugaz de la cocina de su madre. Un recuerdo de un tiempo en que el calor y la comida eran certezas, no milagros. Miró a Clara, que se movía con una eficiencia silenciosa, sin dirigirle la palabra, pero consciente de cada uno de sus movimientos. Vio en ella la misma resistencia que había visto en su propia madre, en Abigail, en las mujeres que mantenían el mundo en pie, mientras los hombres se dedicaban a destruirlo, y sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Vergüenza. Vergüenza por haber tardado tanto, por haber llegado en esas condiciones, por ser una amenaza en lugar de una ayuda. La promesa a Thomas siempre había sido un escudo, una justificación para su soledad. Era su noble misión, su carga solitaria. Pero ahora, viéndola a ella, se dio cuenta de la arrogancia que había en esa idea. Él no era un protector silencioso, era un cobarde que había usado el honor como excusa para no enfrentarse a la vida. Había elegido la simplicidad de la naturaleza sobre la complejidad de las relaciones humanas. Había elegido el silencio porque temía lo que sus palabras pudieran revelar o lo que las palabras de otros pudieran exigirle. La ventisca lo había obligado a detenerse, y en la quietud forzada de esa cabaña ya no podía huir de sí mismo. Elías cerró los ojos por un instante, y las imágenes de su pasado se agolparon en su mente.
La sonrisa de su padre, el tacto de la mano de Abigail, el rostro ensangrentado de Thomas, la inmensidad blanca de las montañas. Todas esas vidas, todas esas elecciones, lo habían llevado a ese preciso momento, a ese suelo de madera, al calor de un fuego que no merecía. Abrió los ojos y miró a Clara de nuevo. Ella había dejado de moverse y lo observaba, con una expresión que no era de miedo, sino de una cautela profunda, como si estuviera evaluando a un animal herido para decidir si era más peligroso que digno de lástima. En su mirada, Elías no vio a la viuda frágil que había imaginado, sino a una superviviente igual que él. Y supo que la deuda que tenía no se pagaría con palabras, sino con algo mucho más difícil de ofrecer. La tormenta se fue tan bruscamente como había llegado, dejando tras de sí un mundo de un blanco cegador y un silencio que era casi más ruidoso que el propio viento. Elías no se despidió. Una mañana, Clara se despertó y él ya no estaba. Solo quedaba la silla reparada, una pila de leña junto al hogar más alta de lo que ella la había dejado, y el leve olor a pino y a nieve derretida que se aferraba al aire. La cabaña se sentía a la vez más grande y más vacía. Afuera, el sol brillaba sobre la nieve, tan brillante que dolía mirar. Clara se acercó a la ventana y vio sus huellas, una línea recta y decidida que se alejaba de su puerta y se perdía en el bosque. Sintió un alivio que la confundió, porque debajo de él había una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la decepción. Los días que siguieron se llenaron de una nueva clase de tensión. Elías no se había ido del todo. Su campamento, supo Clara por los comentarios que le llegaban, estaba a solo unas millas de Red Creek, más cerca de lo que nunca había estado. A veces creía verlo entre los árboles al borde de su propiedad, una figura inmóvil observando la cabaña, tan quieto que podría haber sido parte del paisaje. No se acercaba, no hablaba, pero su presencia era una constante, un recordatorio de aquellas noches de 1200. Tormenta. Para Clara era como vivir con un fantasma que aún no había muerto. Se encontraba tensa, esperando un golpe en la puerta que nunca llegaba, un sonido que rompiera el nuevo silencio que se había instalado entre ellos, un silencio de distancia, no de proximidad. El pueblo, por supuesto, no tardó en darse cuenta. La historia de la viuda Maeve y el trampero atrapados por la ventisca corrió por Red Creek más rápido que un incendio en verano. Martha, su vecina, fue la primera en traer el veneno envuelto en preocupación. ¿Estás bien, querida?, le preguntó, con los ojos fijos en la silla que Elías había arreglado. Un hombre así, salvaje, no es compañía para una mujer decente. Cada palabra era una piedra. Clara aprendió a leer las miradas en el almacén general, los susurros que se apagaban cuando ella entraba, la forma en que las otras mujeres la observaban, una mezcla de lástima y juicio. La reputación que tanto se había esforzado por mantener intacta se había agrietado, y sentía el frío de la desaprobación colándose por esas grietas. Elías sentía ese mismo juicio, pero de una manera diferente. Para él eran las miradas duras de los mineros en el salón, el silencio que caía cuando él entraba a comprar provisiones. Era un forastero, un hombre de las montañas que había cruzado una línea invisible al refugiarse con una de sus mujeres. Sentía la necesidad de explicar, de proteger el honor de Clara, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que solo buscaba cumplir una promesa hecha a un muerto? Sonaría a mentira, a una excusa barata para justificar su presencia. Así que optó por el silencio, su viejo compañero, sin darse cuenta de que su silencio era precisamente lo que alimentaba las sospechas y empeoraba las cosas para ella. Hubo momentos en que casi lo lograron. Una tarde, él la vio saliendo del almacén, luchando por cargar un saco de harina. Por un instante, sus caminos iban a cruzarse.
Él dio un paso hacia ella, con la intención de ofrecer ayuda, una simple cortesía. Pero justo en ese momento, el reverendo Miller salió de la iglesia y saludó a Clara con una formalidad helada, lanzándole a Elías una mirada que podría haber congelado el fuego. El momento se rompió. Clara, con el rostro sonrojado, apretó más fuerte el saco y se apresuró a volver a casa. Elías se quedó parado en medio de la calle polvorienta, sintiéndose como un tonto, con las manos vacías y el peso de otra oportunidad perdida sobre los hombros. Él también trató de comunicarse a su manera. Durante días se dedicó a tallar un pequeño trozo de madera de pino. Con su cuchillo de caza, con una paciencia que no sabía que poseía, le fue dando forma hasta convertirlo en un pájaro, un reyesuelo, con las alas a medio desplegar. No era perfecto, pero estaba vivo. Era una ofrenda de paz, una palabra que no sabía decir. Una noche caminó hasta su cabaña, con el pájaro de madera apretado en el bolsillo. La luz de la lámpara de Clara dibujaba un cuadrado cálido en la nieve. Pero mientras se acercaba, vio otra silueta a través de la ventana. Era Marta, sentada en la mecedora, hablando sin parar. Elías retrocedió en silencio, el pájaro de madera de repente pesado y frío en su mano. Volvió a las montañas, sintiéndose un intruso y un cobarde. Clara, por su parte, luchaba con sus propios fantasmas. Una noche, mientras limpiaba un viejo baúl, encontró una de las cartas que Thomas le había enviado desde el frente. En ella, describía a un compañero, un joven de Ohio, que luchaba como un demonio pero tenía los ojos de un hombre perdido. No le dio nombre, pero el corazón de Clara dio un vuelco. Podría ser él. La idea era tan improbable que la desechó de inmediato. Era una locura, pero la semilla de la duda quedó plantada. Empezó a observar a Elías desde la distancia con otros ojos, buscando una conexión, una pieza que encajara en el rompecabezas de su pasado, sin saber que la verdad era mucho más directa y dolorosa de lo que imaginaba. El invierno se aferraba a las montañas con dientes de hielo, pero la primavera comenzaba a insinuarse en los valles. El deshielo trajo consigo un nuevo obstáculo. Los caminos se convirtieron en un mar de lodo, y el arroyo que separaba el campamento de Elías del pueblo se desbordó, convirtiéndose en un torrente furioso. Durante casi 2 semanas quedaron físicamente separados. Elías se sintió atrapado, observando desde su lado del río cómo el humo de la chimenea de Clara se elevaba hacia el cielo. Era una metáfora perfecta de su situación, tan cerca y, sin embargo, separados por una corriente demasiado peligrosa para cruzar. La distancia física solo amplificó la distancia emocional que ya existía entre ellos. Durante ese tiempo, Clara casi se convenció de que todo había sido un sueño febril, un producto de la tormenta y la soledad. La vida volvía a su rutina predecible: coser, cocinar, mantener el fuego. Logró ignorar las miradas del pueblo, construyendo un muro de indiferencia a su alrededor. Pero entonces una tarde, mientras recogía leña, encontró una flecha con la punta de sílex clavada en un tronco, con una pluma de arrendajo azul atada al asta. No era una flecha de caza, era una señal. Supo, sin ninguna duda, que era de él. Un mensaje silencioso que cruzaba el río embravecido. Significaba: estoy aquí, o quizás no te he olvidado. Se quedó mirando la flecha durante un largo rato, con el corazón latiéndole con una fuerza que la asustó. Cuando las aguas del arroyo finalmente bajaron, la tensión en Red Creek había cambiado. Ya no eran solo susurros. Un grupo de mineros, envalentonados por el whisky, comenzó a hacer comentarios groseros sobre la viuda del trampero cuando Clara pasaba. Un día, al salir de la tienda, encontró un dibujo obsceno de un hombre con barba y una mujer clavado en la puerta de su cabaña. Se le heló la sangre. Lo arrancó con manos temblorosas y lo quemó en el hogar.
pero la imagen quedó grabada en su mente. El juicio del pueblo ya no era una molestia, se había convertido en una amenaza real y palpable, un peligro que la estaba cercando en su propia casa. Elías se enteró de esto por casualidad. Estaba en el salón, en una esquina, bebiendo en silencio, cuando oyó a dos hombres riéndose del dibujo. Describieron la expresión del rostro de Clara cuando lo vio, y la rabia que sintió Elías fue algo primario, volcánico. Le recordó a la guerra, a la injusticia ciega que convertía a los hombres en monstruos. Por un instante estuvo a punto de levantarse y romperle la mandíbula al que se reía, pero se contuvo. La violencia solo confirmaría todo lo que pensaban de él y empeoraría las cosas para ella. Salió del salón con las manos apretadas en puños, dándose cuenta de que su presencia silenciosa no la estaba protegiendo. La estaba poniendo en el centro de un huracán de malicia. La soledad de Clara se hizo más profunda. Dejó de ir al pueblo a menos que fuera absolutamente necesario. Pasaba los días encerrada, con la aguja moviéndose sin parar, como si pudiera coser los jirones de su vida y su reputación. El reloj de bolsillo de Thomas seguía sobre la repisa, detenido. A veces lo cogía, sintiendo el metal frío, y se preguntaba qué habría hecho él. Thomas era un hombre de acción, un hombre que no habría permitido que nadie la lastimara, y entonces pensaba en Elías, en su silencio, en su distancia, y sentía una oleada de ira y confusión. ¿Por qué se quedaba? ¿Qué quería de ella? Su presencia era una pregunta constante que ella no sabía cómo responder. Elías, por su parte, se sentía atrapado en una red que él mismo había tejido. La promesa a Thomas se había convertido en una jaula. No podía irse, porque eso significaría abandonar a Clara a los lobos del pueblo, pero no podía quedarse, porque su mera existencia parecía atraer a esos mismos lobos. Pasaba las noches en vela junto a su fuego, mirando la brújula de su padre. No todos los que deambulan están perdidos, pero él se sentía más perdido que nunca. La aguja apuntaba al norte, pero su corazón estaba dividido, tirando en dos direcciones opuestas, hacia la seguridad de la soledad en las montañas y hacia la cabaña donde una mujer luchaba sola una batalla que él había provocado. El punto de quiebre llegó una tarde de domingo. Clara había decidido enfrentar al mundo y había ido a la iglesia. Elías la observó desde lejos, escondido entre los árboles al borde del cementerio. La vio salir, con la cabeza alta, pero notó la rigidez de sus hombros, la forma en que evitaba la mirada de todos. Vio cómo las otras familias se agrupaban, dejándola completamente sola. Fue como ver a un ciervo acorralado por una manada de coyotes, y en ese momento lo entendió todo con una claridad dolorosa. Su miedo, su indecisión, su incapacidad para hablar, le estaban costando a ella su lugar en el mundo, su paz, su dignidad. Se dio cuenta de que había estado tratando de cumplir la promesa a un hombre muerto mientras le fallaba a la mujer viva. El honor no consistía en vigilar desde las sombras. El honor exigía acción, exigía la verdad, sin importar el costo. Protegerla no significaba esconderse. Significaba ponerse a su lado, a la vista de todos, y enfrentar la tormenta juntos. Su silencio había sido un arma que se había vuelto contra ella, y si no lo rompía ahora, el daño sería irreparable. Perdería lo único que había empezado a importarle más que su propia soledad. Esa noche no hubo dudas en su mente. La elección era clara. O desaparecía para siempre, dejando que el pueblo la devorara, o se enfrentaba a sus fantasmas y a los de ella. Cogió la brújula de su padre y la sostuvo con fuerza. La inscripción parecía hablarle directamente. Deambular había terminado. Era hora de encontrar una dirección, de trazar un camino. Miró hacia las luces de Red Creek, hacia la pequeña y solitaria luz que era la cabaña de Clara.
Ya no era un refugio al que huir, sino un destino al que debía llegar. Se preparó para la mañana siguiente, como si se preparara para una batalla. Limpió su rifle, no para usarlo, sino por el hábito de tener las herramientas listas. Se afeitó la barba por primera vez en años, dejando al descubierto un rostro más joven y unas facciones marcadas por una dureza que no podía ocultar. No era el joven que había dejado Ohio, pero tampoco era ya el animal salvaje de las montañas. Era un hombre que había tomado una decisión, y sabía que esa decisión, la de caminar hacia la cabaña de Clara a plena luz del día, cambiaría sus vidas para siempre, de una forma u otra. La tensión que había crecido lentamente durante semanas estaba a punto de estallar. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre un mundo de un blanco inmaculado, tan brillante que parecía mentira. Elías no esperó a que el día se calentara. Caminó hacia Red Creek no como un trampero que se esconde, sino como un hombre que va a rendir cuentas. Cada paso sobre la nieve virgen era un sonido nítido y deliberado, un anuncio de su llegada. Sentía las miradas invisibles desde las ventanas de las cabañas, los juicios silenciosos que lo seguían como su propia sombra. Por primera vez en años, no se sentía un fantasma en el paisaje, sino una presencia sólida, vulnerable y terriblemente expuesta. Ya no llevaba la barba que lo había protegido del frío y de las miradas de los hombres. Su rostro, afeitado y anguloso, era el de un extraño que ya no tenía dónde esconderse. El aire frío le quemaba la piel, pero el fuego que ardía en su interior era una determinación que no había sentido desde los días de la guerra. Clara lo vio venir desde su ventana mientras preparaba el café. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de pavor y una extraña, casi dolorosa, expectación. No era la figura encorvada y medio congelada que se había derrumbado en su puerta. Este hombre caminaba erguido, con un propósito que lo hacía parecer más alto, más formidable. Sus huellas formaban una línea recta y decidida hacia su cabaña, un camino que parecía haber estado trazándose durante años. Instintivamente, su mano fue hacia el pomo de la puerta, no para asegurarla, sino para aferrarse a algo sólido, mientras su pequeño mundo se preparaba para otra sacudida. Había pasado las últimas semanas sintiéndose acorralada por los susurros del pueblo, y ahora el origen de todos esos susurros caminaba directamente hacia ella, a plena luz del día, para que todos lo vieran. Se preparó para la confrontación, alisando su delantal con un gesto automático que no lograba calmar el temblor de sus manos. El golpe en la puerta fue diferente esta vez. No era la llamada desesperada de un hombre moribundo, sino un toque firme, respetuoso. 3 golpes, ni uno más ni uno menos. Cuando Clara abrió, el silencio entre ellos fue más denso que la nieve que los rodeaba. La luz del sol de la mañana iluminó el rostro de Elías, y ella contuvo la respiración. Sin la barba, parecía otra persona. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de fatiga y de inviernos duros, pero su mirada era directa, sin la cautela animal que había visto antes. Era la mirada de un hombre que había venido a hablar, no a esconderse. No hubo viento que invadiera la cabaña, ni nieve que se colara por la puerta. Solo el aire frío y la tensión palpable de 2 personas que se encontraban en una encrucijada, con todo el pueblo como testigo silencioso. Él se quitó el sombrero, un gesto de respeto que parecía casi anacrónico en un hombre como él. «Señora Maeve», dijo, y su voz, aunque áspera, era sorprendentemente estable. «Necesito hablar con usted. No le tomará mucho tiempo». No había súplica en su tono, solo una declaración de intenciones. Clara lo observó por un largo momento, tratando de leer algo en su rostro recién descubierto. El miedo que había sentido antes se había transformado en una curiosidad cautelosa.
Sabía que negarse solo prolongaría la agonía y alimentaría más chismes. Asintió una vez, un movimiento casi imperceptible, y se hizo a un lado, dejándolo entrar en su casa por segunda vez. Esta vez, sin embargo, no era un náufrago buscando refugio, sino un hombre que traía consigo una verdad que podía ser tan devastadora como cualquier tormenta. Una vez dentro, el espacio pareció encogerse a su alrededor. Se quedó de pie cerca de la puerta, con el sombrero en las manos, consciente de no invadir su territorio más de lo necesario. La cabaña estaba impecable, como siempre, un testimonio silencioso de la fortaleza y el orden de Clara. El fuego crepitaba en el hogar, pero el calor no llegaba a disipar el frío que se había instalado entre ellos. El aire estaba cargado de todo lo que no se habían dicho, de las noches compartidas en silencio, de las miradas del pueblo, del peso de una conexión que ninguno de los dos entendía del todo. Elías no miró a Clara. Sus ojos recorrieron la habitación buscando algo, un punto de anclaje, algo que le diera el coraje para empezar a desatar el nudo que llevaba en la garganta desde hacía años. Y entonces lo vio. Sobre la repisa de la chimenea, justo al lado de una pila de libros bien cuidados, estaba el reloj de bolsillo de Thomas. El sol de la mañana se reflejaba en su superficie de plata, un pequeño faro de un tiempo pasado. Elías se quedó mirándolo, y por un instante el presente se desvaneció. Vio a Thomas sacándolo de su chaleco para enseñarle una foto de Clara, su rostro iluminado por el orgullo y el amor. El recuerdo fue tan vívido que casi pudo oler la pólvora y el barro de aquel campamento. Clara siguió su mirada, y una expresión de alarma cruzó su rostro. Aquel reloj era su santuario, el último vestigio tangible de su marido. La forma en que Elías lo miraba no era la de un extraño, era la de alguien que lo reconocía. Ese reloj, comenzó Elías, su voz apenas un susurro, era de su esposo Thomas. La pregunta fue como una llave girando en una cerradura oxidada. Ya no era un forastero haciendo una observación casual. Había cruzado una línea, entrando en el territorio sagrado de su memoria. Clara se tensó. Su cuerpo se convirtió en una línea rígida de defensa. «¿Cómo sabe usted su nombre?», preguntó, y su voz era tan afilada como la aguja con la que se ganaba la vida. La sospecha que había estado latente en ella, la duda que había intentado desechar como una locura, de repente cobró una forma aterradora. Este hombre no había llegado a su puerta por accidente. La tormenta no había sido el destino. Había sido un pretexto. Elías finalmente la miró a los ojos, y en su mirada había un peso de años de silencio. «Mi nombre es Elías Thorne», dijo, cada palabra saliendo con esfuerzo, como si estuviera arrancando una confesión de lo más profundo de su alma. «Serví en el mismo regimiento que Thomas Maeve. Estuve con él en Tennessee, justo antes del final». El mundo de Clara se detuvo, igual que el reloj de su esposo. Cada momento que habían compartido, cada gesto de amabilidad, cada silencio cómodo, se tiñó de repente con el color de la mentira. Él no era un extraño, al que ella había ayudado. Era un fantasma del pasado de su marido, un portador de recuerdos que ella había luchado tanto por mantener a raya. La revelación no fue un alivio, fue una traición. Sintió una oleada de frío que no tenía nada que ver con el invierno. La silla que él había reparado, la leña que había cortado, la manta que le había ofrecido, había sido todo un acto, una forma de pagar una deuda desconocida. Se sintió ingenua, utilizada. Su compasión, el único sentimiento puro que se había permitido en mucho tiempo, ahora parecía una tontería. «Usted lo conocía», susurró, aunque ya sabía la respuesta. La pregunta era una súplica para que todo fuera una terrible coincidencia, una última esperanza de que la frágil conexión que habían forjado no estuviera construida sobre los cimientos de una tumba.
Elías asintió lentamente, sin apartar la mirada. No iba a suavizar el golpe. Le debía, al menos, la verdad sin adornos. Él me salvó la vida, dijo, su voz quebrándose por primera vez. Estaba atrapado en el lodo, herido. Todos los demás siguieron adelante. Él fue el único que volvió por mí. Me sacó de allí con sus propias manos. La escena volvió a él con una claridad brutal. El olor a pantano, el sonido de los disparos a lo lejos, la fuerza de la mano de Thomas tirando de él. Esa noche me habló de usted, de esta cabaña que estaba construyendo. Dijo que era su pedazo de cielo en la tierra. Le contó la promesa, las palabras susurradas en la oscuridad antes de una batalla de la que Thomas nunca regresaría. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, me aseguraría de que usted estuviera bien, que no estuviera sola. Elías bajó la cabeza, incapaz de seguir sosteniéndole la mirada. La vergüenza lo consumía. He llevado esa promesa como una piedra durante años. Llegué a estas montañas buscándola, pero no tuve el valor de acercarme. ¿Qué podía ofrecerle un hombre como yo? Me escondí, vigilando desde lejos. Fui un cobarde. La tormenta solo me obligó a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Para Clara, cada palabra era una puñalada. El hombre que tenía delante no era un compañero en la soledad, sino un guardián enviado por su marido muerto. Su presencia en su casa no era un capricho del destino, sino el cumplimiento de una obligación. De repente, se sintió una carga, un deber que este extraño había estado arrastrando por las montañas. El dolor por la pérdida de Thomas, que había aprendido a manejar, a contener en un rincón silencioso de su corazón, se desbordó con una violencia inesperada. Este hombre no solo le había mentido con su silencio, sino que había convertido su hogar en el escenario final de una historia de guerra que no le pertenecía. El rostro de Clara se endureció, sus ojos se volvieron dos fragmentos de hielo. Se acercó a la repisa, tomó el reloj de bolsillo y lo apretó en su mano, como si fuera un arma. «Usted no me ha protegido, señor Thorne», dijo, y su voz, aunque baja, resonó en la pequeña cabaña con una finalidad escalofriante. «Usted ha profanado el único lugar donde me sentía a salvo. Ha traído su guerra y sus fantasmas a mi puerta y los ha hecho pasar por amabilidad. Mi marido está muerto. No necesito que sus deudas de honor ronden mi casa». La acusación era total, sin dejar espacio para la defensa o la disculpa. Miró más allá de él, hacia la puerta abierta, hacia el mundo exterior que él representaba. La decisión que tomó en ese instante fue tan rápida y cortante como el cierre de una trampa de acero. Ya no había lugar para la duda o la compasión. Este hombre, con su verdad, había destruido la paz que ella había construido con tanto esfuerzo. Había reabierto una herida que ella creía cicatrizada. El frágil vínculo que los unía se había roto en 1000 pedazos, y lo único que quedaba era el dolor agudo de la traición. La revelación no los había unido, los había separado de forma irrevocable. «Quiero que se vaya», dijo Clara. No fue una petición, fue una orden. Su voz no tembló. Estaba llena de una calma gélida, la calma que sigue a la devastación total. Señaló la puerta con un gesto de la cabeza sin dignarse a mirarlo directamente. «Váyase de Red Creek, deje de vigilarme, deje de cumplir promesas, déjeme en paz. Thomas está muerto, déjelo descansar y déjeme a mí también». Cada frase era un portazo, sellando cualquier posibilidad de entendimiento o perdón. Elías no dijo nada. No había nada que decir. Vio en sus ojos no solo ira, sino una profunda y amarga decepción. Había venido a ofrecer la verdad, esperando que de alguna manera los liberara a ambos, pero solo había logrado encerrarla aún más en su dolor. Entendió que su presencia era un recordatorio constante de lo que ella había perdido.
y que su intento de saldar una vieja deuda solo había creado una nueva herida. Asintió una vez, un gesto de aceptación total de su veredicto. Se puso el sombrero, se dio la vuelta y salió de la cabaña, dejando tras de sí un silencio más profundo y desolador que el que había encontrado la noche de la tormenta. Elías no miró hacia atrás. Cada paso que daba, alejándose de la cabaña, era un acto de voluntad, una aceptación silenciosa de su veredicto. La nieve crujía bajo sus botas con un sonido seco, definitivo, como la tierra cayendo sobre un ataúd. El sol de la mañana, afilado y frío, proyectaba su larga sombra por delante, como si su propio fantasma le estuviera mostrando el camino de vuelta a la nada de la que había venido. No sentía ira, ni autocompasión, solo el peso hueco de una deuda finalmente saldada de la única manera posible. Había venido a protegerla, y se dio cuenta, con una claridad que dolía, de que la mayor protección que podía ofrecerle era su propia ausencia. Cumplir la promesa a Thomas no significaba quedarse a su lado, sino devolverle la paz que su presencia le había robado. Fue el acto más honorable y solitario de su vida, una retirada no ante el enemigo, sino ante el dolor de otra persona. Desde la ventana, Clara lo vio marcharse hasta que su figura no fue más que un punto oscuro absorbido por la blancura cegadora del paisaje. Cuando desapareció, la cabaña no se sintió más segura, sino insoportablemente vacía. El silencio que regresó no era el de la paz que había cultivado durante 2 años, sino uno nuevo, más pesado y frío, lleno del eco de las palabras que se habían dicho y de las que se habían callado. Su mirada se posó en la silla que él había reparado, ahora firme y sólida en su rincón, un testimonio mudo de una amabilidad que ahora le quemaba. La ira que la había sostenido momentos antes se desvaneció, dejando en su lugar un vacío desolador. Había recuperado su soledad, sí, pero por primera vez se dio cuenta de que su refugio se había convertido en una prisión, y que aquel extraño, sin quererlo, le había mostrado la llave justo antes de arrojarla a la nieve. Pero Elías no se fue directamente a las montañas. Al llegar al borde del pueblo, donde el sendero hacia la cabaña de Clara se encontraba con el camino principal, se detuvo. Durante el resto del día, ante las miradas curiosas y juzgadoras de cualquiera que pasara, hizo algo que nadie en Red Creek esperaba. Con una pala que tomó prestada sin pedir permiso del cobertizo del herrero, comenzó a despejar el camino. No con la furia de un hombre derrotado, sino con la calma metódica y agotadora de quien cumple una última tarea. Cada palada de nieve pesada era un gesto, una palabra que no podía decir. No estaba abriendo un camino para volver, sino para que ella pudiera salir, para que el pueblo no tuviera excusa para dejarla aislada. Estaba trazando una línea entre la soledad de ella y la comunidad que la juzgaba, un puente silencioso construido con el sudor de su propia penitencia. Cuando terminó, con el sol poniéndose a sus espaldas, dejó la pala apoyada en un poste y se marchó, esta vez para siempre. Días después, cuando Clara necesitó ir al pueblo por hilo, caminó por ese sendero. El camino era firme, seguro, más ancho de lo que nunca había estado. El trabajo había sido brutal, lo supo por la tierra removida en los bordes y las rocas apartadas a un lado. Y entonces lo entendió. Aquel acto no había sido para él. No fue un gesto para quedarse, sino una disculpa por haber llegado. Fue la promesa a Thomas cumplida de la forma más pura, no vigilándola como un fantasma, sino asegurándose de que su camino en el mundo fuera un poco menos duro, incluso si él ya no estaba en él. Se detuvo en medio del sendero, rodeada por el silencio de los pinos, y por primera vez desde la muerte de su marido lloró. No de pena, sino por la abrumadora comprensión de un honor tan silencioso y profundo que casi lo había confundido con una ofensa.
La dignidad de Elias no necesitaba su perdón. Se había manifestado en la tierra bajo sus pies. La primavera llegó a Red Creek con la terquedad de la vida que se niega a morir, derritiendo la nieve y revelando la tierra húmeda y prometedora. Elias Thorne nunca regresó. Su nombre se convirtió en una leyenda susurrada, la del trampero que apareció con una ventisca y se fue con el deshielo. Clara Maeve siguió siendo la costurera del pueblo, pero algo en ella había cambiado. Su soledad ya no era un muro, sino simplemente un espacio. Una tarde, mientras la luz dorada entraba por la ventana, tomó el reloj de bolsillo de Thomas de la repisa. Lo sostuvo un momento, sintiendo su peso familiar. Luego, con un movimiento suave y deliberado, giró la corona y le dio cuerda. El suave tic-tac llenó el silencio de la cabaña, un sonido pequeño pero insistente. No era el sonido del pasado, sino el del presente. El tiempo, para ella, había comenzado a correr de nuevo. La vida no había sido perfecta, pero había avanzado con una justicia silenciosa y una dignidad ganada a pulso.